Última hora México. Claudia Sheinbaum ha lanzado una ofensiva sin precedentes y va directo por Felipe Calderón. Lo de García Luna fue solo el inicio. Lo extraditaron, lo encerraron, lo desaparecieron del mapa. Pero el verdadero objetivo siempre fue él, el expresidente Calderón. Ahora, desde el Palacio Nacional, el gobierno de Claudia ha revelado nuevas investigaciones que lo vinculan directamente al narco y a los intereses más oscuros del Poder Judicial. También van tras el PRI, el PAN y todos los que se escudan detrás de la impunidad. Con Sheinbaum en el poder, nadie está a salvo y la oposición ya empezó a temblar. No olvides dejar tu opinión, darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Presidenta, ahora que se sabe que integrantes de la familia Weinberg están acercándose digamos a las autoridades porque han sido identificados en esto que la Unidad de Inteligencia Financiera llamó la trama corrupta de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, pues saber primero si en este esquema de testigos colaboradores o del criterio de oportunidad ya empezaron a devolver el dinero que obtuvieron ilícitamente con estas contrataciones que se dieron tanto en Secretaría de Seguridad como en la Secretaría de Gobernación en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, pues a ver si han devuelto estos miles de millones de pesos que se obtuvieran por esas contrataciones, pero también saber si ya empezaron a dar información acerca de la posible relación de Felipe Calderón con los esquemas de corrupción y criminalidad de Genaro García Luna. Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y con la entrega de los recursos. Creo que el viernes pasado recibí una nota de parte de Pablo Gómez que están en este proceso y le pido a Pablo si nos ayudan para que pueda informar cómo va. Pero no tiene que ver con, si no se llega al acuerdo, continúa el juicio, no hay ningún problema y es un juicio que está en Estados Unidos. En otro tema, Presidenta, en los sexenios panistas y priistas se tuvo pues esta relación entre México. México se convirtió en un cliente frecuente de la industria bélica de Israel. Incluso nosotros documentamos pues cómo en el sexenio justamente de Felipe Calderón se adquirió el malware de espionaje Pegasus, que después fue utilizado indebidamente en términos políticos, ¿no? Que ahora vemos al PAN diciendo, bueno, a personajes del PAN diciendo que se va a espiar, ¿no? a las personas. Ellos sí lo hacían cuando estuvieron en el gobierno. Aquí la pregunta, Presidenta, es si en este contexto pues de las atrocidades que está cometiendo Israel, particularmente el caso del genocidio en Gaza, si México, teniendo en cuenta pues sí la Constitución y también nuestra política exterior, si no se violenta esta política exterior que marca la Carta Magna, si se pudiera revisar y en su caso cancelar algún tipo de contratación que se tenga todavía, porque en el pasado sabíamos que incluso se adquirió armamento y también se tenían asesorías con la milicia. Saber primero si todavía se tienen estas contrataciones y sobre todo si se puede cancelar, porque la industria bélica israelí es la que más gana con esta guerra en Oriente Medio y también la que más gana con la posibilidad de que haya, ojalá no lleguemos a ese momento de la humanidad, una tercera guerra mundial, porque hay que recordar que esta industria también es muy especulativa. No se está comprando nada en este momento al Estado de Israel o a alguna de las empresas. Hay equipo que se compró en su momento que requiere refacciones, entonces solamente en todo caso es alguna refacción, pero de los nuevos equipos que se están comprando no se está comprando nada.
En otro tema, Presidenta, también aprovechando que está aquí el doctor Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, preguntar sobre si se tiene este reporte de los casos que han sido denunciados penalmente y que se relacionan sobre todo con empresas factureras de operaciones simuladas y también de evasores de impuestos. Hace unas semanas le consultamos sobre este tema y usted nos había comentado justamente que cuando llegan ante los jueces estos casos, pues se echan para atrás. Había una estimación incluso de que quizá fuera el 90% de los casos que los jueces no admiten para dar trámite e incluso ni siquiera generar las órdenes de aprehensión. Fíjese que la pregunta viene muy a tiempo porque lo que señalaba la señora presidenta de la necesidad de coordinación, que ahora se está dando en muchos aspectos, se inició desde la administración pasada con todas las autoridades de la Secretaría de Hacienda, donde esta capacidad de coordinación y de trabajo conjunto ha ido dando unos resultados excelentes. El día de hoy, ayer salió una información de las autoridades de Hacienda, del SAT, señalando cómo se ha aumentado la capacidad de recuperación en materia fiscal gracias a este trabajo. Sí, como usted bien dice, hemos tenido muchos problemas con los jueces, pero el hecho de seguir estos procedimientos, de trabajar juntos, de estar coordinados y los aseguramientos que hemos logrado y todos los procedimientos en los que hemos estado nos han dado un resultado verdaderamente extraordinario. Y la muestra más clara es la información que dio ayer el SAT sobre esto. ¿Y se puede saber cuántos casos son o cuáles son los más relevantes que los jueces no han admitido? Nosotros hemos estado dando toda una serie de informes semanarios que se los puedo mandar a usted con mucho gusto, de cuáles son los temas y el tipo de industrias fundamentales a los que hemos tenido que seguir estos procedimientos y los resultados ahí también en esa información que está muy bien hecha, muy clara. Se la vamos a mandar con mucho gusto. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Presidenta, y en un último tema, preguntarle también, porque en este proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación tan importante, que ya podríamos ver resultados incluso en materia fiscal dentro de pues un breve lapso, se vivió pues en este proceso ya con mucha mayor claridad digamos que este esquema o estas áreas importantes dentro del Instituto Nacional Electoral que siguen capturadas por un grupo conservador. Incluso pues llamó la atención la declaración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei el día que ya se sancionó esta elección como válida, la validez de la elección judicial. Ella hizo un pronunciamiento y habló no lo dijo con estas palabras, pero se entiende que habló del sabotaje interno que se sufrió en este proceso, como también ocurrió en la elección presidencial de 2024. Nosotros lo documentamos ampliamente. Y aquí el tema es que estos grupos de intereses creados en el INE pues tienen nombre y apellido y están insertos incluso en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y nada más para poner algunos ejemplos, pues es que ahí como consejeros y consejeras están, por ejemplo, Claudia Zavala, quien como titular de la Unidad de Quejas y Denuncias de este Instituto Nacional Electoral pues propició que se sembraran pruebas en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2023 y 2024 para acusarlo, por ejemplo, de que había cometido violencia política en contra de la candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez. También está Jaime Rivera, quien fuera director de análisis del extinto órgano de espionaje CISEN, ¿no? Por ejemplo, en la época del gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrió todo lo de Genaro García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Está Dania Rabel, que es exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y muy cercana al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, también consejero electoral. Arturo Castillo, quien trabajó pues en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes momentos cuando ocurrieron los fraudes electorales de 2006 y 2012.
También está Martín Faz, cercano a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y otra vez a Leonardo Valdés Zurita. Recordar que estos personajes, expresidentes del INE y del IFE, pues participaron en las marchas, estas mareas rosas, ¿no?, que después impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y que fueron muy cercanos al empresario Claudio X González Guajardo. Preguntarle, Presidenta, si se tiene en este contexto contemplada alguna reforma al Instituto Nacional Electoral para que en un futuro pues ya no esté capturada por estos intereses, que no vaya en contra de la democracia de México, pero sobre todo para que sea garantía de que el pueblo es el soberano y el pueblo es el que manda y manda en las urnas. Qué bueno que lo mencionas porque mucha hipocresía. Ayer que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y tiene que ver con esto, porque hablan de que se acabó la república, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen, ¿no?, censura, censura. Nadie los censura a ellos, pero hablan de censura. Como retaíla, ¿no? Y nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006. Nunca mencionan eso, eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra de el gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente. Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos, y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso. Y regreso al tema de la censura, porque es que es increíble. O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado? Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio, que presentó el gobernador Armenta.
Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese era el objetivo, o ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento. Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. Entonces, repito, el tema de la Guardia Nacional, que es pura ignorancia y que lo traen hoy no sé cuántos columnistas, y el tema de la censura, que también vale la pena ver de dónde salió, siempre defendiendo la libertad de expresión. Y regresando al tema del INE, pues es lo mismo, tiene que ver con una actitud de golpeteo y no con la función de un consejero electoral, que tiene que ver realmente con que haya elecciones claras y las funciones que tienen. Entonces, vendrá en su momento. Yo estoy explicando de dónde salió esta supuesta crítica, pero ahora de Laisha Williams. no, yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Lo que digo es de dónde sale la crítica de la supuesta censura. Una crítica o sea, hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona y hablan de censura. ¿De dónde surgió la crítica? De dos leyes. Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernador y que en todo caso sé elegirle, que no tiene que ver con las críticas al gobernador, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo, particularmente contra las mujeres. De ahí viene la ley Olimpia, por ejemplo, y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas. Es importante discutirlo, muy importante en nuestro país. Presidenta, y nada más recordar pues que todas las personas debemos de saber
que los derechos y las libertades no son absolutas, ¿no? Y que cuando chocan con otros derechos de otras personas y con otras libertades, pues ahí entra el conflicto y se tiene que resolver para la convivencia sana de las sociedades. Y en ese sentido, recordar que las corporaciones mediáticas no tienen derecho, ni los periodistas, ni los reporteros, ni los youtubers, a mentir. No tenemos el derecho a mentir, eso es una violación al derecho humano a la información y al derecho humano a la verdad que tiene el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta. Muy bien.